A tu canal You Know. Yo lo dije, en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Bienvenidos a tu canal You Know, en este análisis hoy de lo que ha sido el acontecer convulso. O sea, cada vez está más agitado el ambiente, y no porque se acerca el 5 de mayo, sino por las cosas que están pasando en Panamá hoy en día. Es impactante, es impresionante, es más que llamativo, deja a la gente sin palabras. Lo que estamos viviendo hoy en día es impresionante, sin lugar a dudas. Lo de Melitón Arrocha no tiene... Vicente Lorenzo, ¿cómo estás, papá? Gracias por estar en el live, ya estamos comenzando. Lo de Melitón Arrocha no tiene nombre. No tiene nombre, la verdad, no tiene nombre lo que pasó el día de hoy. Es impresionante. Es impresionante. Bienvenidos a tu canal You Know, bienvenidos a este live. Es un live que va a durar, como siempre, el tiempo que ustedes decidan, el tiempo que ustedes quieran, porque la verdad, si no fuera por ustedes, ¿verdad? No llegamos tan lejos. Llegué a tiempo temprano. Hola, José, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Por quién no votar? ¿Por quién no votar el 5 de mayo? El doctor Silvio Guerra. Lo que pasa es que el doctor Silvio Guerra tocó temas muy delicados el día de hoy. Tocó temas muy sensibles. ¿De qué temas estoy hablando? Tocó el tema del tiempo de la pandemia. Habló de lo que tú te inyectas en los tiempos de la pandemia. Habló del hacinamiento que tuvimos por ¿qué? 2 años encerrados, que no podíamos salir. 2 años que le costaron a nuestros estudiantes mucho atraso, de verdad. Entonces es indudable eso. Saludos para Javier Batista. Las personas que están aquí, quiero que comenten, quiero que opinen. Vayan llegando y vayan opinando. ¿Qué usted... ok, ¿cómo estás, Jonathan? Sí. Es que no he podido conectarme, he sido un día muy movido. Yo vi la invitación para el chat, yo lo tengo ahí reservado. No es que no lo contesto, sino que lo tengo reservado para hablar ¿hablamos de negocio? Es importante, por ahí vamos a tocar esos temas. Eso va. Pero es que ahorita mismo, como estamos en la pandemia, como estamos en la política, es que, bueno, sí. Pero de verdad, gracias por el comentario, y por ahí vamos a ver cómo podemos ayudarnos, ¿verdad? Mutuamente, creciendo. Estamos creciendo. Esa es la idea. Pandemia política, correcto. Pandemia política. Es una crisis lo que estamos viviendo, una crisis. Y qué lamentable, mucha lloradera. La unión de Arrocha Martín dejaron sin ganar a Esmulino. No vas a dejar de llorar. Ok, me gusta que entren mis amigos los haters de lo que yo digo. Me gusta porque aquí es donde yo puedo... Bueno, no me están dando la cara, porque no me dan la cara. Simplemente usan los dedos para decir y decir. Van a entrar y me gusta. Eso me da más crecimiento del canal. Me gusta. Gracias. Lo bueno de esto es que yo puedo contestarles acá dando siempre la cara, porque yo no me escondo. No como las personas que me están escribiendo, que me escriben y o sea, me refiero a los haters, ¿verdad? Entonces... ya estoy poniéndome al tanto de eso. El tema con Melitón, ahí parece ser que las boletas las van a imprimir y la parte de Melitón va a quedar anulada. Pero mal, eso está mal. Porque cómo queda el voto extranjero, o sea, el voto más irrespetado, el voto que más le han faltado al respeto a nivel nacional, bueno, ya no nacional, sino a nivel internacional, es el voto extranjero. Le han faltado el respeto al panameño que vive en Nueva York, al panameño que vive en Londres, el panameño que vive en Moscú, el panameño que vive en Madrid, el panameño que vive en Roma, en Melbourne, en Sydney, en Tokio, en Berlín, en Kazajistán, donde haya una embajada, un consulado panameño.
le han faltado el respeto al voto internacional. ¿Cómo queda la persona que en su pleno derecho a la democracia votó por Melitón Arrocha? Sí, en Chiriquí, en la República de Chiriquí, el voto extranjero por Melitón queda nulo. Imagínate, la persona que votó por Melitón, ese voto queda nulo. Pero tengo entendido que el voto electrónico no puede quedar nulo. O sea, ¿cómo queda la persona que votó por Melitón en el extranjero? Entonces, y la persona en la casilla 8 del revolú, porque justo después de las 6 venía las 7, pero qué casualidad que cambiaron la 7 por la del 8, y después sigue la 9, y después sigue la 7, después sigue la 10, un solo zafarrancho que se ha formado sin ninguna necesidad. O sea, la verdad que la transparencia ha quedado en tela de duda en este proceso electoral. Muy lamentable. Ahora, yo nunca he sido partidario de un político corrupto y nunca lo voy a estar. El voto es secreto y como siempre lo voy a defender, el 5 de mayo, primero Dios, yo voy a votar y voy a votar en mi pleno derecho y nadie va a saber y nadie tiene que saber por quién yo voy a votar. Entonces aquí la gente dice, vota casilla no sé qué, vota casilla, vota por fulanito, vota por fulanita, pero a la hora de la hora ni siquiera podemos estar seguros de que esa persona que está asusando y asusando a su candidato, ese va a ganar o por ese va a votar. O sea, yo no le hago caso a esta cosa porque ya es más de lo mismo y ya hemos pasado por esto tantas veces y son cosas que realmente son irrelevantes. Aquí lo que importa es por quién no debemos votar, que es lo que ha puesto el honorable, para mí, magistrado don Silvio Guerra. Don Silvio Guerra lo ha dicho categóricamente. Uno es soberano de decidir por quién va a votar. El voto es secreto y las personas tienen todo el derecho de emitir su derecho al voto. Más de 170 personas, yo creo que el día de hoy están conectados, puro PRD disfrazado de Martín Torrijos y de Melitón Arrocha, ¿verdad? Que están disfrazados y por eso no le dan me gusta a mi live, ¿verdad? Entonces, si tú eres PRD, te la voy a entender, pero si tú no eres PRD, porque la mayoría de los panameños no somos PRD, dale like a este live y compártelo, porque este es el canal oficial en donde el político que no te gusta le vamos a hacer reacción. Al político que te gusta, también. Y al político que te da igual, también le vamos a hacer reacción. Aquí le hacemos reacción a todos los candidatos políticos. Aquí siempre vemos el lado A y el lado B del disco. Los dos lados de la moneda. Siempre hay un derecho a réplica. Este no es un canal con un criterio sesgado. Aquí yo no censuro a nadie. Aquí yo no bloqueo a nadie. Claro, el que me insulta, me falta el respeto, se mete con mi mamá, con mi familia, bueno, ahí sí lo vamos poniendo en su lugar, ¿verdad? Para que sea serio y se organice y respete, porque no son suficientemente hombrecitos o mujercitas de frente, cara a cara, decirme las cosas en mi cara. No se atreven, cobardes. Entonces sí son fáciles de estar insultándolo a uno por la vía, por el celular, por los comentarios. A todos los leo, a todos los leo. Yo nada más me pongo a leer, wow, qué nivel, esta persona ni me conoce y empieza a decir poco de estupideces de mi vida que no me conocen. En fin, supuestamente saben lo que está en mi cabeza, está bien, pero no lo agarremos personal, no lo tomemos personal, manejemos las cosas de una manera diferente. Sabemos que la política provoca mucho animosidad, animadversión de parte de las personas. Mucha gente se ofusca, se lo toma personal. Me gustó lo que dijo don Silvio Guerra. Silvio Guerra dijo claramente, y vamos a rescatarlo porque creo que por aquí lo tengo para ver si lo puedo replicar. Él habló algo de un pensamiento muy interesante donde el pobre se pelea
Los pobres, él más o menos dijo que los pobres se pelean entre ellos prácticamente hasta la muerte para darle de comer al rico. El pobre se pelea contra el pobre hasta la muerte para darle de comer al rico. Palabras más, palabras menos. El pobre se pelea contra el pobre para darle de comer al rico. Aquí estamos peleando tonterías. Melitón Arrocha no es independiente. Melitón Arrocha, yo me meto aquí en Wikipedia, se los voy a decir. No es más, vamos a buscarlo en el teléfono acá. Vamos a buscar quién es Melitón Arrocha. Vamos a buscar el pasado de Melitón Arrocha aquí, porque hay mucha gente que se le olvida. Vamos a refrescarle la memoria. Wikipedia. Vamos a escribir Melitón Arrocha. No lo voy a llamar, sino que lo vamos a buscar por Wikipedia. ¿Quién es Melitón Arrocha? La trayectoria según Wikipedia. ¿Quién es Melitón? Aquí está, ya salió. Aquí está en el teléfono. Muerto de la risa, Melitón Arrocha. Bueno, vamos a leer un poquito de Melitón Arrocha para los que no saben. Melitón Arrocha, muerto de la risa, nació el 15 de septiembre. Aquí está todo, papi. Búscalo en Wikipedia. Búscalo en Wikipedia. El Melitón Arrocha nació el 15 de septiembre de 1968. Es un abogado, diputado y político panameño. Es miembro del Partido Panameñista. Es que él no se ha salido del Partido Panameñista. Él es panameñista. Y ha fungido diversos cargos públicos durante los gobiernos de Mireya Moscoso. Martín Torrijos, ya lo conoce hace rato, ya trabajó con Martín. O sea que esto no es nuevo. Ricardo Martinelli, o sea, ha estado en todos los gobiernos. Y Juan Carlos Varela. Y obviamente más lo conoce mucha gente porque estuvo con Juan Carlos Varela. Estamos hablando de Melitón Arrocha. De independiente nada. No me vengan a marear aquí a mi audiencia, a mis suscriptores, a la gente que me sigue, a la gente que me apoya en el canal. No me vengan a enredar que él es qué cosa. Él ha chupado de la teta del gobierno desde la época de Mireya, desde 1999. Y no lo digo yo, lo dice Wikipedia. Entonces cuando tú vas a hablar contra mí y me vas a decir un poco de tonterías, tienes que hablar con base y con fundamento. Yo me voy a Wikipedia y me encuentro que Melitón Arrocha, muerto de la risa, ahí lo estamos viendo, muerto de la risa, Melitón Arrocha en Wikipedia trabajó con todos los gobiernos y ahora es candidato presidencial por la libre postulación. Quiten esa vaina porque él se fue de nuevo con Martín Torrijos. ¿Qué independiente de qué es Melitón Arrocha? Es lo que él es, un sinvergüenza. Él es un bailalabara. ¿A quién quieren engañar? Pero en este canal yo vengo a desenmascarar a todos esos medios de comunicación de pacotilla que tenemos en Panamá, de que se la pasan de que no, una cosa de conmoción nacional porque Melitón está detrás de la ambulancia. Melitón está detrás de la ambulancia. ¿De qué están hablando? De que independiente. Este señor es un bailalabara. Este señor estuvo con Mireya, estuvo con Martín Torrijos, estuvo con Martinelli, tanto que lo critica, tanto que critica a Martinelli. Él trabajó con Martinelli, sin vergüenza. Trabajó con Varela. ¿Por qué no habla mal de Varela? Y el caso de Odebrecht, él tiene que ver mucho con el tema de Odebrecht. Igual Martín Torrijos, que trajo a Odebrecht a Panamá. Pero como no, si Dios los junta, papi, ellos se juntan, comen del mismo plato. Ahí está. Que estudió en Georgetown, que estudió en la Universidad Santa María la Antigua, toda la yeyesada, estudió en Harvard. Yo no sé si tuvo auxilio económico, no lo sé, no me interesa. Eso ya es otro tema, ese es otro tema de investigar. Pero bueno, en Wikipedia, no es que yo lo busqué por ningún lado. Aquí está, papi. Aquí está, para los que siguen diciendo que Melitón es independiente. Independiente de nada. Independiente de nada. Más de lo mismo.
más de lo mismo. Más mareadera, más enredo, más de lo mismo. Y ahora, los que dicen de Martín Torrijos, vamos a buscar a Martín Torrijos. Porque la gente parece que no sabe quién es Martín Torrijos, parece que no saben. Martín Torrijos dice, presidente de la República, todo el mundo sabe, es el hijo del dictador Omar Torrijos Herrera. Él fue presidente de la República. Hay un poco de cosas aquí bastante interesantes, pero lo que me llama muy poderosamente la atención es que supuestamente se salió del partido PRD. Él se puede haber salido del PRD, pero sigue siendo PRD. Y hay una fuerte facción del PRD que va a votar por Martín Torrijos porque no quieren a Gaby Carrizo. Y hoy quedó demostrado en esto, y perdió la oportunidad porque la gente, como tiene memoria de pollo y a la gente se le olvida las cosas, no sabía lo que acabo de desenmascarar el día de hoy. Yo acabo de desenmascarar que trabajó con Mireya, que estuvo en el gobierno de Martín Torrijos, estuvo en el gobierno de Ricardo Martinelli y que también está en el gobierno de Varela. 4 gobiernos estuvo chupando de la teta del gobierno. Bien. Bueno, entonces todavía para las personas que estaban un poquito desinformadas podían pensar que bueno, llevaba chance como para la próxima elección. Esto demuestra que el hambre es hoy. No, el hambre no es para mañana. El hambre que tienen ellos, el hambre lo tienen hoy, ahora, now. ¿Me explico? Entonces, todos quieren poder, todos quieren desestabilizar y falta ver qué decisión va a tomar el Tribunal Electoral con esto. Esa boleta tienen que eliminarla. Tienen que anularle esa posibilidad de que pueda votar. Hay que ponerle un sello de anulado a Melitón Arrocha porque él no corre. Porque votar por Melitón Arrocha es anular el voto. No puede ser justo que una persona que le da el voto a Melitón Arrocha, tú le des el voto entonces a Martín Torrijos. ¿Qué es eso? Y todavía faltan, me dicen por ahí, que faltan sorpresas de aquí al 5 de mayo. Hoy es 29 de abril. A 5 días de las elecciones. A 5 días. Entonces, yo creo que es desafortunado, lamentable, a destiempo. No era el momento para que Melitón Arrocha renunciara en el día del cierre de su campaña. ¿En qué quedó todo lo que dijo en los debates? ¿Dónde queda la credibilidad de Melitón Arrocha después de los debates? Para unirse con el muñeco que pasea y que paseó por todo el mundo y que rompió todos los récords paseando. A ese no se le investiga ningún caso de corrupción. Nada de la cinta costera, nada de Odebrecht. Nada del dietilenglicol, nada del caso Semis, nada de los auxilios económicos. De eso no habla nadie. Ahí sí no, nada. Ahí no hay nada que decir. Hay gente que piensa que las cosas para el 5 de mayo van a estar feas. Yo tengo fe en el proceso electoral. Sé de primera mano y tengo fe y confianza en que los panameños que son independientes de verdad, que no pertenecen a ningún partido político, que van a trabajar como jueces, jurados de mesa, ¿verdad? Van a hacer las cosas con la mejor intención, 100%. Los presidentes de mesa, la secretaria, el vocal, el suplente, hasta los miembros de los partidos políticos no van a estar formando revolú ni nada en los centros educativos, en las escuelas. El problema va a ser cuando estos votos, cuando estas actas lleguen al Tribunal Electoral. Ese es el tema que le da mucha suspicacia y dudas a la gente. Porque arriba, en la alta cúpula, los de abajo no. La gente abajo ha demostrado integridad, ha demostrado históricamente un buen proceder.
sinceramente. Te lo digo yo porque tengo experiencia con amistades que me han contado que el proceso han dado todo por la patria, y la duda está cuando la información llega del punto A al punto B y si llega completa, como cuando tú echas un cuento y vas pasando la bolita por el tema del cuento. Eso es muy lamentable y es muy delicado. Así que a todas las más de 200 personas que están aquí, ¿verdad? Dale me gusta y comparte para que más personas escuchen el comentario y que digan lo que puedan opinar. Opinen como quieran. Aquí la gente está opinando en libertad y en democracia. Hablan conmigo como si yo estuviera contestándole. Yo estoy acá en el monólogo. Algunos mensajes los leo porque son bastantes, entonces no los puedo leer todos. Pero de verdad, gracias por participar. Acuérdate que Martín a lo último dejó el plumero igual que Nito. Sí, por supuesto. La gente quería lincharlo vivo. Huele raro, estas elecciones hacen ver que estas uniones para después justificar que ganaron según ellos. Y en declaraciones dice que no tiene que ver nada con la luz ni las coimas. Volvió 15 años este cometa y nada de luz en Bocas del Toro. Es luz para afuera y regresa para presidente de nuevo. Es que el señor Martín Torrijos se desapareció de Panamá por un montón de años. Y se desapareció, cuando digo no se desapareció físicamente, se desapareció del ámbito público. No daba la cara, no decía nada, no opinaba de temas políticos, de nada. Martín Torrijos estaba desaparecido. Ahora Martín Torrijos aparece igual que Rubén Blades, que ese es otro. Rubén Blades es otro que no quiero ni que me mencionen a mí. De política me da es rabia escuchar de Rubén Blades. Ese es otro que cada 4 o 5 años se aparece para hablar de política. ¿O es que ya la música no le da a Rubén Blades? O las películas malasas que hacía en Hollywood, porque todas son malas. Las películas de Hollywood de Rubén Blades malísimas. ¿Será que no le da más? No está ganando bien. Rubén Blades que fue Papá de Goró. Rubén Blades que es PRD. Rubén Blades toda la vida ha sido PRD. Y que Papá de Goró. Desapareció ese partido. Y ahora está en movimiento de Vamos. ¿De qué estamos hablando? Pero no, hay muchos panameños que no tienen idea de esto. Hola Erika, ¿cómo estás? Y se les olvida la historia y no buscan la historia, porque esto es parte de lo mismo, de desinformar, de que los medios no te hablan de esto. Mira, es lo mismo del proceso de inconstitucionalidad de José Raúl Mulino. Proceso de inconstitucionalidad, cuando ya el proceso electoral comenzó. No, Vicente, pero si es verdad, tú sabes perfectamente que las películas de Rubén Blades, malísimas, infumables. Malísimas las películas, o sea, las cosas hay que decirlas, malas, siempre lo mataban. Y lo mataban temprano, o sea, y lo mataban feo en las películas. Tú lo sabes. Malísimas las películas, por Dios. Oye. Pero bueno, el mejor cantante de salsa latinoamericano para mí, ese. A mí me gusta más Frankie Ruiz. Me gusta también Héctor Lavoe o Feliciano. Pero en esa misma línea yo meto a Rubén Blades, sin duda. En música sí. Rubén Blades toda la vida ha sido PRD. Rubén Blades es torrijista. Rubén Blades es Martín Torrijos. Y ahora está con Vamos. Que se decida. Entonces son las pérdidas de tiempo que no quiero tener. Es que eso es el comentario de Erika es muy bueno. Melitón Arrocha, ¿para qué entró al torneo? Dice, desnazificando Ucrania. ¡Wow! Me encanta. Desnazificando Ucrania TV. Me encanta tu nombre. ¡Viva la madre Rusia! Saludos para ti, mi hermano. Excelente. Oye, me encanta tu nombre. Cuidado con YouTube. Tú sabes que YouTube es pro Ucrania 100%. 100% CNN, 100% BBC,
100% confundir, 100% desinformar. Pero es que si yo hablo de esas cosas, ya me empiezan a pitar acá. Ya me empiezan a regañar. En fin, nada. Ñagare, como dice Zulay. Ñagare. Zulay demostró tener más pantalones que Melitón. Zulay no se bajó y Melitón se bajó. Porque él sabía que, y a lo mejor la vergüenza que iba a sentir, ¿no? Que iba a quedar detrás de Maribel Gordón y detrás de Gaby Carrizo. Porque Gaby siendo Gaby, Gaby también va a salir. Gaby va a tener su buen par de votos también, ¿sí o no? Gaby Carrizo va a sacar su buen par de votos, papi. Gústele a quien le guste, moléstele a quien le moleste, Gaby Carrizo va a sacar su buen par de votos. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que Melitón sabe que iba a ser el último en este torneo, que no tiene gente, pero todavía los pocos ilusos, de repente la familia, los allegados, los compañeros de la escuela, yo creo que ni los compañeros de la escuela votaron por él, van a votar por él, iban a votar por él. Entonces alguna exnovia, algún grubeo que él tenía por ahí en los tiempos de la gobernanza, ¿no? Algún grubeíto que tenía una pollita ahí, una mami por ahí, iba a votar por él, ¿verdad? Pero ya con esto, ¿qué le demuestra? Mantequilla, mermelada, gelatina, flancito. Eso no va para ningún lado. No hay pantalones, no hay carácter. Ha estado en todos los gobiernos desde Mireya. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice a ti que Melitón Arrocha ha estado en todos los gobiernos desde Mireya? O sea, eso no te dice nada. Panameño y panameña que me ves. ¿Tú crees que somos tontos? ¿Tú crees que tú, amigo hater, animalito del bosque, ¿verdad? ¿Me vas a enredar a mí y vas a enredar a mi audiencia? No. La gente que me sigue y me apoya sabe que venimos con una trayectoria diciendo las cosas sin pepitas en la lengua, hablando claro, aprendiendo de los profesores, de los maestros como el doctor Silvio Guerra, Miguel Antonio Bernal, don Ítalo Antinori, aunque dice que tuvo problemas que le pegó a una yal. No me consta. Que por eso lo sacaron. Del profesor Escobar. Yo siempre aprendiendo de los maestros. No de ese que están escribiendo por ahí, que con la letra A. Ese no. Según el licenciado Álvarez, dijo sentirse desilusionado porque ellos no sabían nada. Fue sorpresivo para la junta directiva. Es una vergüenza, tiene que ser un escándalo, un bochorno. ¿Qué más dicen ahí? Todos con Mulino o nos esperan 5 años más de gobierno. Bueno, aquí lo que tengo que decir es que Martín Torrijos es PRD. Y que Melitón Arrocha, siendo panameñista, ¿qué dirá la facción del panameñismo? Ese panameñismo puro y duro y cerrado del tiempo de Arnulfo Arias, que es enemigo visceral de la dictadura de Omar Torrijos, porque Omar Torrijos fue un dictador. Yo no me siento orgulloso cuando dicen Torrijos. Yo no me siento orgulloso. Jamás he sido ni seré torrijista, gracias a Dios. Yo no me siento orgulloso de eso. Yo creo que acabo de romperle el corazón a mucha gente, desilusionar a... No. Y no que los tratados, si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Pero es inevitable que acaso era el único panameño que peleó, o qué pasó el 9 de enero. ¿O qué pasó con los tratados Ramón Eisenhower? Y todos los intentos de separación de los panameños en la época de don Justo Arosemena. ¿En qué quedó eso? Jamás voy a apoyar un gobierno de bota militar. Jamás. Jamás voy a apoyar un gobierno militar. Nunca, nunca. La democracia puede estar podrida y corrompida, pero sigue siendo democracia. Jamás voy a apoyar un gobierno militar.
en Panamá. Nunca, 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 nunca lo voy a apoyar. Nunca. No me importa si hay corruptos. ¿Qué hay que hacer con los corruptos? Meterlos presos. Una Corte Suprema de Justicia íntegra. Una Corte Suprema de Justicia en debido derecho y poder, que no esté influenciada por el Ejecutivo, que el presidente de la República no elija a los magistrados de la Corte Suprema, que lo elija el soberano, el pueblo panameño, que la Corte Suprema de Justicia sea elegida por el Colegio Nacional de Abogados, por los estudiantes de la Facultad de Derecho, que sea elegida por la sociedad civil. Panamá necesita independencia en la Corte Suprema de Justicia, porque entonces le debería favores al gobierno del presidente de turno. Tenemos a un presidente, Nito Cortizo, que puso a la magistrada presidenta que tenemos actualmente y a dos más. Y así en los gobiernos anteriores, Mireya puso, Martín puso, Martinelli puso, y así, y así, y así, y así. Eso debe cambiar. Debe haber una nueva constitución también que elimine la cantidad de diputados excesiva que tenemos en Panamá. Que le quite poderes a la descentralización paralela que tienen las juntas comunales, que se la embolsillan y se la están ganando para sus propios intereses personales, para meter a su familia en estas cosas. El caso de Benicio Robinson y su hijo es muy lamentable. El caso de Benicio Robinson es muy lamentable, que tiene dos opciones: o sale como diputado o se va para el Parlacén. Debemos hacer algo para sacar a cada uno, y eso incluye a los hijos de Martinelli también, y que sean procesados, pero todos. Es que lo que yo siempre critiqué es que solamente atacaron y buscaron y persiguieron a fulanito específicamente, solamente a fulanito. Aquí en Panamá lo vengo repitiendo y lo vengo diciendo. Hay que construir una cárcel gigantesca como en La Picota, allá en El Salvador, para 40,000 de cuello blanco, saco y corbata. A esos son los que hay que meter presos. A todo este poco de gobernantes. Mira, nos quedaríamos sin políticos en Panamá. De tanta es que la corrupción está tan metida en la política panameña que nos vamos a quedar sin políticos. Varela sigue paseando, correcto, Judith. Varela sigue paseando como si nada, y tranquilo y feliz, porque como él sabe, en el caso de Melitón, que Melitón trabajó con él, si gana Martín no le va a pasar nada. En caso tal de que gane Martín, a Varela no le va a pasar nada. Ya lo sabemos, ya lo hemos visto, porque en la época de Martín a ningún corrupto metió preso. O mencióneme usted a qué corrupto que se estaba robando el dinero del pueblo panameño Martín Torrijos metió preso en su época, o bajo su administración. ¿A quién metieron preso? ¿A quién? ¿Qué nombre qué personaje de renombre, de alto perfil? Eso no lo dicen los medios. Eso no sale en los medios tradicionales. Ahora mañana, no, y lo que me da risa, mañana entrevistan el primerito que van a entrevistar. La reacción de Ricardo Lombana, porque siempre lo primero que hace Martín Torrijos se echó un peo. Reacción de Ricardo Lombana por el peo que se echó Martín Torrijos. Melitón Arrocha dice que se va a unir a Martín. Reacción de Lombana por lo que siempre. Vaya, busque los medios. Los panameños estamos bien divididos. Lo consiguieron. Lo lograron. Estamos bien divididos. Aquí hay más de 370 personas conectadas y estamos bien divididos aquí. Estamos bien divididos, y es lo que quería. Porque en el tiempo
en el tiempo de las manifestaciones en octubre y en noviembre, todos estábamos a favor de que se eliminara el nefasto proyecto de ley 406. ¿Verdad? Asístete. Todos estábamos de acuerdo, pero ahora 8 candidatos y estamos totalmente divididos en este momento. Estamos divididos los panameños, al punto de que fulanito no me puede decir nada de mi candidato porque le pego. Se entran a golpe nuevamente. Los pobres se pelean para darle de comer a los ricos. Repito, los pobres se pelean para darle de comer a los ricos. Sí, por supuesto, hay bots. Y hay bots también que me hacen comentarios y me dan dislike. Hay bots que me insultan y me ofenden, que salen de que user X4.3YRWZPKR2.0. Son bots. Yo estoy claro, no son personas, son bots. Es una sola persona que agarra un teléfono, que controla con un sistema 100 teléfonos o 100 cuentas, vamos a decir cuentas, 100 cuentas, bots, que manejan esa información y empiezan a minar comentarios despectivos, descalificativos, con el único fin y el único propósito de que yo me calle, para que yo me desanime, para que yo no siga hablando, porque estoy diciendo cosas que a los poderes económicos les incomoda, no les gusta que yo diga cosas. Por eso me minan con bots, mandan amenazas y dicen un poco de tonterías para meterle miedo a uno. Pero este es el mensaje que yo le doy a todos ustedes y cada uno de ustedes. No tengan miedo por decir la verdad. No tengan miedo. Salgan a defender la verdad. Salgan el 5 de mayo a votar. Graben, filmen, mándenme los videos. Mándenme los videos para yo difundirlo. Yo que tengo un poquito más de alcance. Yo que tengo un poquito más de alcance en las redes sociales, mándame ese video polémico de lo que está pasando. Todas las denuncias del 5 de mayo, mándamela. No importa si tú eres fanático de Lombana, si tú eres fanático, porque yo les digo fanáticos, realmente. Si tú eres fanático de Lombana, de Martín, Melitón ya no, porque ese man no tan ni dice, de Maribel Gordón, de Zulay, de Mulino, no importa de qué fanático eres. Mándame al DM de Instagram, mándamelo siempre, mándame la información de todo lo que pasa el 5 de mayo. Vamos a escribir aquí el Instagram para que me escriban, por supuesto. Vamos a escribirlo aquí también. Para tus denuncias, este es mi Instagram. Instagram es, vamos a escribirlo aquí, @Hugo_YouKnow507. Luego vamos a hacer un espacio más para escribir, por ejemplo, para apoyar el canal, el Yapi de siempre, 62198272. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué lo digo? Para los que no saben, que están entrando por primera vez aquí, ¿el Yapi para qué es? Bueno, el Yapi es el que me ha hecho poder comprarme un nuevo teléfono, poder comprarme el micrófono que tenemos acá, y ese apoyo que usted le da al Yapi, 50 centavos, $1, $2, lo que sea, lo que usted le dé al canal, el apoyo, yo lo invierto, lo voy ahorrando y me voy comprando, como el teléfono que me compré nuevo, gracias a Dios y gracias sobre todo a ustedes, es que hemos podido lograr lo que hemos logrado. Entonces, nuevamente, si tú eres fanático de Lombana, si eres fanático de Rómulo Rux, si eres fanático de José Carrizo, si eres fanático de cualquiera de las personas que te he mencionado, en la política, diputado, alcalde, lo que sea,
Mándame tu denuncia de lo que pasa en el proceso electoral. Lo que tú veas raro, escríbelo. Hay un, hay un comercial de que la mina vuelve. ¿Qué fue lo que pasó con Melitón Arrocha? Se volvió loco. Panamá da pena. Lo que da pena es nuestro sistema electoral. Hay que cambiar las reglas del tribunal electoral. Yo estaba comentando con asistente. No, yo no la pegué, General Cholo. Yo no la pegué. Como decía Juan Gabriel, no se pregunta lo que es evidente. ¿Cómo es? Así es. No se pregunta lo que es evidente. ¿Cuál es el candidato de los medios de comunicación? ¿Cuál es el candidato de TVN? ¿Cuál es el candidato de Telemetro? ¿Cuál es el candidato de la prensa? Esos mismos que tú les dijiste vendepatria, esos mismos que tú les dijiste vendidos en los carnavales allá en las tablas en Chitré y en Santiago. Por eso es que yo no entiendo por qué los panameños son así. Primero están tirándole la piedra a la mina, atacando a la minería y entonces atacando a los medios de comunicación, gritándole a los medios de comunicación: el que no brinca es PRD, el que no brinca es PRD, y ahora la gente es PRD. Hey, vaya a ver el video de Benicio Robinson, la gente es PRD y vengan como quieran. La gente ya no tiene miedo de decir que es PRD. Yo no entiendo eso. Y entonces ahora la gente también que criticó tanto al medio. No, el candidato de Next TV, todo mundo sabe, toda la vida han sabido que el candidato de Next TV es Ricardo Martinelli, pero ahora es Mulino. Obvio, ese canal es de ellos. Pero lo que más me molesta es que un canal que dice: ¿eso qué? Eso es café. Sí, gracias. Lo que me da risa, saludos a los 480 personas que están conectadas en este live. Dale me gusta, si no voy a pensar que eres PRD o que eres Melitón. Si eres Melitón, no le vas a dar like a este video. Pero si tú no eres Melitón, dale me gusta. Si tú eres melitonista, si no eres melitonista, dale like, suscríbete y comparte. Entonces, lo que me molesta es toda esta gente que criticó a la minera, que criticó a TVN, que criticó a Telemetro, que criticó a la prensa y que saben que son canales que están vendidos. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el candidato de Eco TV? ¿Cuál es el candidato de Metcom? ¿Cuál es el candidato de TVN? ¿Cuál es el candidato de la prensa? ¿Y contra quiénes están ellos? ¿Por qué la gente se deja enredar y marear? ¿Por qué no hay sentido crítico aquí del panameño? ¿Cuál es la pregunta, GT? ¿Sobre qué? Pregunta. Es que son tantos mensajes que como yo estoy hablando también me inspiro. O sea, a veces piensan que estoy viendo los mensajes, pero no, estoy emocionado. Es que son muchos mensajes. ¿Sabías que el ministro Staff se mantiene que ser investigado? Dice que este gobierno tiene que aclarar quién se va a quedar con qué. Una pregunta: ¿qué opinas de Martinelli, prófugo de la justicia, mandando videos que apoya a su títere? Eso en Panamá pasa. ¿Eso qué opinas? Yo opino que está mal. Yo opino que Ricardo Martinelli debería seguir el debido proceso, que el juicio también fue muy mediático, que el juicio que se le hizo a Martinelli, en donde él habló de que el testigo protegido tenía que ser interrogado. Yo no conozco de eso, pero lo que me llama mucho la atención, saludos a la gente de Comarca TV 24/7, yo creo que deberían haber hecho un proceso más justo, y no solamente a él, sino a todos los implicados en el caso New Business, Blue Apple o lo que sea. La verdad es que es puro show. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que es puro show. Pero que sí, que si cometió delito debe ser encarcelado. Yo no estoy a favor de que un delincuente esté libre.
Si Ricardo Martinelli cometió un delito, debe ser encarcelado, pero tiene que haber prueba y derecho de defenderse. Eso es todo. Él y todos. Entonces, ¿por qué no investigan a Martín Torrijos por el caso Semis? Tito Afú, ¿dónde estás, Tito Afú? Dietilenglicol. Y así nos vamos. Pues hay muchos casos. Mireya, tranquila por Panamá y los durodólares y Punta Mala. A todos hay que investigarlo, GT. Es que lo que a mí me molesta es la justicia selectiva. Se ve como que es selectiva y eso no me gusta. Me gusta que la justicia sea igual para todos. Tienen que investigar a todos, pero Martinelli es un maleante comprobado. También no hagamos como que no. Y es que yo cuando he dicho que no, a mí me da risa su locura, pero eso no quiere decir nada, normal. Además, él tiene sus abogados, él tiene quien lo defienda. Yo defiendo a mi país. Yo no defiendo a Martinelli, yo defiendo a mi país. Yo salí a la calle a protestar. O sea, que a veces, y yo no me quiero meter en ese tema porque la gente me viene y dice cosas y yo no me quiero meter en el tema de los candidatos, de que quién merece más, quién merece menos. Si tú cometiste, para mí es el mismo pecado el que se roba la gallina como el que se roba los millones. Son ladrones y deben de ser penalizados. Aquí. O sea, pero nunca vi papa ni movimiento de papa aquí. Huele a papa y huele a todo, pero no veo movimiento de... Pero uno nada más tírame otro, loco. Otro arriba. Pero pelado, pan pelado. Pan pelado. Uno solo, una rueda, loco. Esto da hambre. No, yo voy a la tienda. Aquí peleando con asistentes. Por un pan. Ey, la vaina está dura. El Yapi, 6219-8272. 6219, puedes poner el canal que tú quieras. Ah, no. Ah, bueno, sí. Gracias a los 480 y hasta 500 personas conectadas en este live. Gracias. ¿Por qué Gaby no ha renunciado a su cargo como vice si sigue corriendo su candidatura? Muy buena pregunta, McRae. La verdad es totalmente absurdo lo que estamos viendo en este año, en esta política. El que se roba un real es ladrón y el que se roba 1 millón es un don. Buena esa, Andrea Peralta, aquí en Panamá, sí. Desde el Toro para abajo son corruptos, de todos. ¿Qué pasó con ese pan? ¿Se ve flaco? Bueno, sí, pero es que el resto de las cosas están... Este es un pan que vamos a hacer yo comer. La vaina está dura. Marianela me acaba de enviar un super Yapi. Gracias por el Yapi. 6219-8272. Gracias, Marianela, por apoyar el canal. Granito a granito, centavo a centavo, llegamos a la meta. 470 personas conectadas en este live. Gracias. Se los agradezco. Comentario. Hasta Zulay resultó tener más pantalones que este melitón. Razón tenía Mulino de no asistir a esos debates, que más bien era sacadera de trapo en el patio limoso. Ahí está Golden League, que opina que no era necesario. Pero es que aquí es donde yo voy. ¿Cómo queda todo lo que Melitón dijo en los debates? Y entonces apoya a Martín Torrijos, que ya fue presidente y que tiene pasado. Mira, si yo hubiera sido Melitón, estratégicamente yo me hubiera unido con Lombana. ¿Tú no crees? Porque Lombana, a pesar de que ha trabajado con diferentes gobiernos, también con Mireya, también con el Toro, también con... No, perdón, sí, pero también con Martín, trabajó con Martín, pero es el que más o menos, digamos, Lombana se jacta de decir que él es outsider, independiente, que él viene con el hacha, que él viene con la sierra, que él viene... A veces no sabemos con qué viene Lombana, ¿verdad? Pero entonces Lombana, por lo menos yo creo que por ahí se hubiera ido mejor. Entonces, al irse con Martín, Martín es más de lo mismo. Martín es el pasado. Martín ya fue. Estoy seguro que a algunos seguidores no les gustó esta noticia. Es que, pero es verdad, McRae.
Pero si Metcon y TVN sacan el montón a Martín, lo veo hasta en la... Bueno, pero yo nada más hice la pregunta, yo no dije nada. Solamente dije, ¿cuál es el candidato de Metcon y de TVN y de la prensa? Saque usted sus propias conclusiones. Johnny Alberto Sanjurbeitía dice que Lombana es un Milei hecho en China. ¡Ay, a la vida! Esta gente es bien original para meter vacilones, loco. De verdad que ni a mí no se me ocurren esos memes tan buenos. Buenísimo. De verdad. Pero me echaste mucho café. No puedes salir. Es que cámbiame la taza, por favor. No, pero yo tengo que tomar mi café. Por favor, cámbiame la taza. Es que la taza dice... A ver. No puedo ponerlo. Cámbiame la taza, por favor. Cámbiame la taza. No puedo, no, eso no es correcto. Eso no es correcto. Por favor, cámbiame la taza. Está caliente. Gracias. Imagínate eso, oye. Ey, cuidado con ese comentario. Jacás, cuidado con ese comentario. Cuidado con el comentario que acabas de decir. Jacás. Prohibido hablar de eso aquí. Ahora sí. Cambiamos la taza. Cambiamos la taza. ¿La taza era de quién? Mentira, porque no sabes. No sabes. Y eso fue que vinieron. Me puse rojo, ¿ah? Me puse rojo. Yo también me pongo rojo en público. Dios mío. Más de 500 personas viendo que me sonrojé. ¡Qué vergüenza! Llegan a mi casa a hablarme de política, me dan las folletitos, me dan la cosa y me regalaron una taza. Pues, ¿qué quieren que diga? Me regalaron una taza. Ya, pues. Me regalaron una taza. ¿Qué vamos a hacer? Qué vergüenza. Pero cambié de taza. La taza dice... No, mentira. La taza dice Gaby Carrizo presidente. Qué porquería. Oye, si es para tomar. En vivo. Estamos trabajando. Perdón. Uno no habla con la boca llena. Qué pena. Ya. Listo. Soy panameño, hijo de la cocinera como tú. Bueno, aquí hay mucha gente que es rabiblanca y yeye que está viendo mis videos y que lo comparte. Ajá, exactamente. La taza dice Happy Birthday. La cambié estratégicamente justo a tiempo antes de que alguien viera qué decía la taza. Esta es la taza, super taza. Bueno, pero ya basta de hablar de tazas. Aquí mi pregunta es, ¿en qué queda la credibilidad de Melitón Arrocha, que le dio con todo a Lombana, que le dio con todo a Zulay, que le dio con todo a Rómulo, que prometían? Él dijo eso. ¿En qué quedó todo eso? Para que entonces ahora diga que no, que la mejor opción es Martín Torrijos. Por favor, eso ya se veía venir, eso ya está cocinado hace rato. Además, ya él trabajó con él cuando él fue presidente. Bueno, para los que preguntan qué clase de café yo tomo café negro sin azúcar. Sé que muchas personas ahora me van a decir, uy, qué locura, no, jamás. Para mí, yo respeto el criterio de cada uno, pero para mí, el café es negro y sin azúcar. Apenas que tú le echas azúcar, ya no es café. Apenas que tú le echas leche, ya no es café. El café tiene que tomarse negro y sin azúcar. Ya. Correcto. Arcadio Herrera, ¿cómo estás? Viva Martín Arrocha, carajo, esa vaina no es para cualquiera, esa vaina es para Martín. Voten, gancho al 2. Está bien la política, que activa, la gente aproveche para meter su cuña. De hecho, cuando tú ves una, me da risa porque cuando yo estoy haciendo mis videos sale propaganda de Martín, de Lombana, de Melitón. Bueno, ya de Melitón no tiene que salir, pero ¿cómo queda la credibilidad de un Melitón Arrocha? Eso, comarca,
Gancho al 9, Ricardo Lombana presidente. Ahí está la gente apoyando a su candidato, está bien, en libertad. Y esa es una de las cosas maravillosas de mi canal. En este canal todos los candidatos políticos pueden ser promocionados. Aquí no hay problema. You know, el candidato de Metcon y TVN es Yo no voy a decirlo porque eso lo dijiste tú. Yo no voy a meterme en esos enredos. Yo nada más digo que efectivamente TVN y Telemetro, que son dos canales iguales, porque tú agarras el control y pones TVN y después la cambias a Telemetro y es la misma noticia. Nada más cambian la cara del periodista, pero es la misma noticia en Telemetro que TVN. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué lamentable! No, y la prensa se convirtió en un periódico de bochinche, de zozobra, no, que Panamá está en zozobra, Panamá está creando zozobra, Panamá esto, que no sé qué, hay un ambiente por el tema de constitucionalidad, la inconstitucionalidad, esto que lo otro, no, la zozobra la crean los medios de comunicación, ellos son los que están creando la zozobra. Bien lo dijo el doctor Silvio Guerra, categóricamente, el doctor Silvio Guerra lo dijo claramente. ¿Por quién no debes votar? Pan con mantequilla, pan y mantequilla. ¿Por quién no se debe votar aquí en Panamá? No se debe votar por los mismos de siempre, por los corruptos de siempre, por esos que son en contra de la familia, por esos que están poniendo banderas arcoíris en la asamblea. Panamá está dividida. Panamá está dividida. Aquí dice Mulino y Zulay se viene la alianza. Bueno, Irving, algo tú sabes, compártelo por favor. Y los diputados vivos, que esos son los funcionarios más peligrosos que quedan que él queda al presidente. Ya aprobaron hoy aprobaron nombramiento de los directivos de la caja de ahorro. A unos días de que se acabe, o sea, qué corrupción más horrible. Ojalá que el próximo presidente cambie eso aquí en Panamá. Lastimosamente Melitón será recordado como el presidente que dejó a sus seguidores. Bueno, el candidato a presidente que dejó a sus seguidores, a sus 4 o 5 seguidores, porque es el que estaba peor en las encuestas. ¿Por quién no se debe votar? ¿Por el más ladrón? ¿Quién será? También por los que dicen una vaina hoy y mañana dicen otra. Por eso tampoco hay que votar. Por esos que estaban apoyando la minera y que después dicen que ahora no la apoyan. ¿Verdad? Porque muchos de los candidatos, no 1, ni 2, ni 3, por lo menos 4 o 5 candidatos apoyan la minería en Panamá. No lo sé, Daniel. No sé hasta cuándo la corrupción en este país. No lo sé. Ni 1, ni 2, ni 3. Son como 5 candidatos que apoyan la minería en Panamá a cielo abierto. La minera está tranquila. En ningún debate se habló de minería a cielo abierto. Nunca tocaron el tema. Tocaron temas totalmente malos. Temas totalmente pésimos. Que no les importaba a nadie. La minería. Todas eran mineros, exactamente. Martín ya fue presidente, es el caballo de Troya y estamos entretenidos con el panel solar. Que se instala en 4 horas, dice. Uno de esos es ¿quién? Todo era minero excepto Zulay. Maribel tampoco. Pero como tal virrioso en YouTube. Sí, mucha gente virriosa. Es que la noticia del día, es lo de Zulay. No, Zulay el 2. Mañana Lombana. Es que mira, cada día tiene la suya. Hoy la votó Melitón.
Mañana es el de Lombana. El lunes, el 1 de mayo, supuestamente Panamá se paraliza porque Gaby Carrizo va a paralizar Panamá. Gaby Carrizo vive en otro planeta. Pero vamos a estar ahí. Vamos a estar en esa también. Así es. Todos con Zulay, dice, desnazificando Ucrania TV. ¡Qué nombre más bueno! Me encanta. Zulay decía que Martinelli mató a Vernon Ramos y que era mafia. Y ahora son amigos. Dice una hoy y después dice otra. Pero ¿dónde? Por eso digo, nuevamente, Zulay, ajá. ¿Y dónde dejas a Melitón? Que habló y habló y habló y habló y habló. Ay, yo puse mala. No es Hugo, es Hugo. Hugo, you know. Yo puse Hugo. Mira tú con H. Ahora estoy viendo que es doble H. Gaby no cuenta. La gente está pensando que Gaby no cuenta. Gaby tiene gente. Gaby va a votar gente por Gaby. Mucha gente va a votar por Gaby. No están comiendo cuentos que Gaby va a votar gente. Hay que tener... Lombana es arcoíris. No sé. Zulay baila la vara. Se postuló en todo para ver dónde queda. Bueno, también Benicio. Para el Parlacén. You know, Gaby Carrizo va a meter 1 millón de personas en el cierre de campaña. Yo fuera. Me suelta un billete, yo voy, papi. Me mande algo de plata, loco. Estamos un poco sufridos para ver si nos compramos una mejor computadora y un mejor setup, luces y todo este poco de cosas. Yo voy. Hierba Santa, guapa. Zulay sería excelente alcaldesa. Chuleta, qué miedo allá en la alcaldía de San Miguelito a correr todas esas ratas allá en San Miguelito, ¿verdad? Uf. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo está la pelea de Zulay allá en San Miguelito? ¿Qué opina la gente en San Miguelito? Lo que pasa con el dientón Pillín, que está haciendo su mega campaña con plata del Estado. Claro que sí. Williams Cole, bienvenido. Tomás Díaz dice que Irma. Ok. Ya lo dijiste una vez, solo puedes votar una vez, no puedes votar 2 veces. José. Ok. Dice. En Agenda 2030. Bueno. Ruso. ¿En cuánto venden el cactus de la esquina? No, por ahí viene. No, este no se vende, Pero tengo aquí también una colección importante que claro que vamos a promocionar. El canal, vendemos cactus en el canal. ¿Quién apoya el contrato minero Lombana, Martín, Rux y el Gaby? Sandy Urriola con información peligrosa. Alerta. Zulay es traidora, no va para ningún lado, dice Brian Adams. Pero ¿a quién traicionó? Termina la oración. Zulay, la dama de hierro, debe ganar con Mulino. ¡Opa! ¿Cuándo se fundó tu canal? 2020, para el año de la pandemia. Pero yo la verdad es que estuve alejado de las redes por un tiempo, me dedicaba a otras cosas. A hacer muebles de madera, o sea, una historia, por ahí hacemos. Yo vine a meterme a lo de las reacciones, más que todo fue en el 2022. Del 2022, yo tuve casi 2 años sin hacerle nada al canal. Gracias a Dios. Viva Vox, viva Milei, viva Trump, viva Bukele. Melitón decepciona. Melitón decepcionó a sus 4 o 5, máximo 15 seguidores que tenía, pero los decepcionó. Es lamentable. Ahora, ¿qué posición va a tener? ¿De qué va a trabajar? ¿Lo van a poner de qué? ¿Será que van a bajar del puesto a esta señora? ¿Cómo se llama? Oye, la vicepresidenta de Martín Torrijos. ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre. Nadie me ha hablado de eso. La candidata a vicepresidenta de Martín Torrijos. ¿Cómo queda Melitón? ¿Qué puesto le van a dar a Melitón? Van a quitar... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la Turner? Rosario Turner. Gracias. Rosario Turner. Gracias. ¿Cómo queda Rosario Turner? ¿Qué le van a dar entonces a Melitón? ¿Un ministerio?
Gracias, sí, es Rosario, correcto, Rosario. En Carrasquilla, Carrasquilla va a ganar. Carrasquilla va a ganar en San Miguelito de nuevo, no puede ser. A Melitón le van a dar la embajada de Haití por unirse de perrito faldero de Martín. Ay, no, ¿quién quiere esa embajada? Yo creo que esa es la embajada que nadie quiere, ¿no? Haití, pobrecita la gente de Haití. Lo lamento, están teniendo un momento muy difícil allá en Haití. Qué malos son, oye, qué malos son. ¿Cómo van a decir que Haití? Me retiro por batería, que tengo una excelente noche. Saludos, Abdiel. Ponlo a recargar, que el 5 de mayo no te puedes quedar sin batería. El 5 de mayo yo voy a estar desde que sale el sol. Bueno, incluso antes de que salga el sol, vamos a estar allí. Gracias a todos los que están apoyando el Yapi. Aquí están los Yapi. Eliezer, gracias por el Yapi. Michael, gracias por el Yapi. Por supuesto que en el próximo video vamos a hacerle un saludo especial a todos los que me apoyan con el Yapi para que salgan en mi video. Las personas que me apoyan con el Yapi, que el Yapi, ¿para qué lo uso? El Yapi lo utilizamos para mejor contenido, mejor equipo para hacer una mejor transmisión, mejor iluminación, mejor setup. Vamos a cambiar el cactus, vamos a poner otro. Tranquilo, vamos a poner otras cosas muy bonitas aquí, pero chévere, y gracias al apoyo que ustedes le dan con el Yapi. No, el pan ahí quedó, sino que yo no puedo estar comiendo porque es de mala educación comer y hablar con la boca llena, o sea, qué pena. Estamos en el live. Pero sí digo la verdad en esto. Para mí no hay ninguna sorpresa. Los sorprendidos, bueno, ni siquiera yo, porque yo dije claramente cuando eso pasó. En el último debate, Martín Torrijos se acerca a Melitón. Melitón está frente a las cámaras en su podio. Martín Torrijos se le voltea y habla con él mirando para la pared para que no le leyeran los labios, y él nada más decía sí, sí, ajá, ok, sí, y lo choteó. Eso fue en el último debate, cuando estaba la periodista hablando antes de que comenzara el debate. Yo lo vi por TVN en el último debate eso. Ahí lo anuncié en el en vivo que hice ese día, y al día siguiente yo hice un video que les estoy dejando para que vean que no es mentira. Yo lo dije de que realmente ese día quedó demostrado que hay una especie de pacto, alianza, ¿verdad?, entre Melitón Arrocha y Martín Torrijos Espino. No me sorprendió, porque realmente, y no me sorprendería que venga otra sorpresa, otra aliancita ahora dentro de poco. No me sorprende, la verdad no me sorprende que esto suceda. ¿Por qué lo digo? Porque es así. Porque en estas cosas políticas no hay sorpresas, sino sorprendidos. Así que usted no se deje enredar y no se deje engañar por las cosas que están diciendo, que no, que no sé qué, que esto, que no, que democracia, que soberanía, que no, eso no es así. Eso no es cierto. Acá esto es oportunismo. Rosario Turner, correcto. ¿Dónde va a quedar Rosario Turner? ¿De vicepresidenta? ¿Y qué le van a dar a Melitón? ¿Y qué le van a dar a los 4 o 5 gatos que están detrás de Melitón? Eso también hay que verlo. Eso también hay que decirlo. ¿Qué le va a tocar a estas personas? A estas personas que están detrás de Melitón Arrocha. Que no son muchas, ¿eh? Y los panameñistas que apoyaron a Melitón porque estaban en desacuerdo con Blandón, que no les gusta Blandón. Ahora, ¿por quién van a ir? Los panameñistas se van a ir ahora con un PRD. ¡Wow! Esto está muy feo. Y entonces que el tribunal tiene que salir mañana a decirle a todo Panamá qué va a pasar con la papeleta donde sale Melitón Arrocha y qué va a pasar con el voto extranjero, que ha sido el voto más prostituido. Perdonen la palabra, pero es la verdad. El voto más prostituido ha sido el voto adelantado.
el voto electrónico. El voto electrónico ha sido un voto, y si el tribunal ya sabía de la alianza, eso sería muy delicado. Lamentable. Muchas cosas raras están pasando y no quiero decir nada malo, que hay un ambiente raro, que qué es lo que está pasando en este proceso electoral, porque yo confío plenamente en el tribunal electoral. Es que si no podemos confiar en el tribunal, no podemos confiar en nadie. El tribunal es el que tiene que velar que la voluntad popular se respete. Ya el tribunal dijo que Melitón saldrá con un sello de anulado encima de su casilla y los votos en el extranjero quedan anulados. ¿Qué? Perdonen la palabra, pero qué huevo. Yo le quiero hacer una pregunta a los magistrados del Tribunal Electoral. ¿Qué pasaría si usted me dice a mí, o sea, yo siendo un panameño en Boston, en San Francisco, en Nueva York, en Washington, en Londres, en Madrid, en Moscú, en Berlín, en Tokio, en Fukushima? Yo creo que se entiende, ¿no? ¿Qué pasaría si yo como panameño agarro y voto por Melitón pensando que votar por Melitón él va a ser presidente porque yo estoy pensando que él va a ganar? Y usted me dice a mí que el que tú votaste es un voto nulo. ¿Eso no lo consideras tú una falta de respeto? Yo lo veo como una falta de respeto. Yo quiero votar por Melitón. Yo le escribo una carta o les mando un comunicado. Oye, esto es una falta de respeto. Y al primero que yo criticaría es a Melitón. Tú eres un payaso, eres un bufón, te voy a decir. Porque yo voté por ti y tú no vas. Bufón. Estaría muy enojado. Estaría muy molesto. Que yo voto por alguien que no va. O sea, el voto del panameño que vive en Nueva York, el voto del panameño que vive en Ciudad de México, en Monterrey, en Lima, en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Caracas, Venezuela, en Bogotá, en Medellín, que votó en la embajada y en el consulado, y después tú me dices a mí que ese voto no vale nada. Esa es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto para mí. Para mi voto. Demuestra que no les importa la voluntad mía. Porque son, ¿qué? 3.000, 4.000 personas que votan en el extranjero. Ah, y eso los hace menos panameños, o menos valiosos, o menos importantes. Me parece muy mal. Yo creo que cada voto vale, que cada voto cuenta, y hay que respetar el deseo del voto. Ey, si gana Mulino, los panameños que no votaron por él, respeten eso, por favor. Si gana Lombana, los panameños que no votaron por él, por favor, respeten eso. Si gana Martín, igual. Si gana Rux, igual. Lo único que yo le pido es que a los panameños, es que respetemos la voluntad de los demás panameños. Por favor. Eso es lo que yo pido. Hago un llamado a todos los panameños a buscar la paz y la tranquilidad. Panamá necesita que estemos unidos. Lamentablemente los grandes poderes económicos nos quieren peleados y nos quieren divididos. Los medios de comunicación nos quieren peleados y nos quieren divididos. Nosotros nos unimos para la lucha. Y demostramos que un pueblo unido jamás será vencido. Demostramos que todos los panameños, si nos unimos, sacamos a los corruptos de este país. Le metimos presión a una Corte Suprema de Justicia que ha cometido muchos errores y que se ha mostrado muy enérgica con algunos casos y muy blandita con otros casos. Muy mal. Mi mensaje para la ciudadanía panameña este 5 de mayo es que respetemos la decisión de la mayoría.
Si ganó Martín, bueno, ganó Martín. Si ganó Zulay, bueno, ganó Zulay. Si ganó Lombana, bueno, ganó Lombana. Hay que respetar la voluntad del soberano. Si ganó Mulino, igual. Hay que respetar la voluntad del soberano. ¿Usted qué puede hacer? Votar por un solo candidato a la vez. No ponga dos casillas de que gancho al 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. No puedes hacer eso. Solo puedes votar por una casilla. Eso sí, ya no votes por la 8 ni por la 12, porque Melitón Arrocha no va. Mal. Muy mal. De verdad. Muy mal eso. Deja mucho que desear. Recordemos que después del 5 de mayo la vida sigue. Claro que sí, Michael McRae. No les extraña que Zulay apoye a Martín. Eso va a venir. ¿Qué? Yo no creyera. Bueno, aunque yo no sé qué puede pasar de aquí al 5 de mayo. Ya no me sorprende nada. Incluso mañana la Corte Suprema de Justicia se va a pronunciar sobre la candidatura de Mulino. ¿Ustedes se imaginan qué pueda pasar mañana? Mañana la Corte Suprema de Justicia se va a pronunciar sobre el tema de Mulino. Gracias, Cristian, por el super yapi. ¿Qué va a pasar mañana? Por favor, que alguien me explique, que alguien me diga qué va a pasar mañana. ¿Por qué no dicen que al delincuente de la embajada hay que meterlo preso para que respete al pueblo y en Punta Coco? Pero JL, ya yo hablé de eso hace un rato, ya yo hablé de todo eso. Ya yo lo dije, ya yo hablé del tema. Dominio político panameño, mismas fichas. Dominio político. ¿Qué pasará con los panameños que votaron en Ecuador? Nuevamente, ahí está el tema. Es lo mismo que los panameños que votaron en Colombia, Venezuela, Brasil, Argentina, México, Puerto Rico, Estados Unidos. Es lo mismo. Esos panameños que votaron por Melitón se enteran ahora que su voto no vale nada. Es una basura el voto. Ese voto es una basura. Qué feo. Qué lamentable. O sea, que fueron allá a la embajada a votar por el gusto. Gastaron, qué sé yo, gasolina. Gastaron, o sea, no sé, qué horrible. La verdad es que mal. Qué mal. Qué mal. Se unen al final. Y lo que más me molesta es que esperan el último día, después de ir a 3 debates, a todos los foros, a salir en la televisión, a hablar y hablar y hablar, y el último día tú te cambias. El último día tú te cambias. Ay, la política de Panamá es la misma porquería de toda la vida. Eso no ha cambiado. La política de Panamá no ha cambiado. Igual en Guatemala no hay cárcel para tanta gente. Imagínate eso. Sí. No, hombre, no. No. Es que, ojo, que los difuntos están en el padrón. También. Hay muertos también que van a salir a votar el 5 de mayo. Ahora se puede votar con cédula vencida también. Aquí deben implementar segunda vuelta, indiscutiblemente. Porque el presidente que gana no va a ganar con la mayoría de los votos. El presidente que gane va a ganar con un 25, no llega ni al 30, se los aseguro, no llega ni al 30. Igual, si no llega al 30, el 70% de los panameños no quiere que gane el candidato que ganó. O sea, no quería que ganara ese. O sea, no quería, no lo querían. O sea, no lo querían, de verdad no lo querían. Entonces, esas son las cosas. Ni Martín ni Lombana son independientes. A otro perro con ese hueso. Es que nadie es independiente.
Ya yo lo dije y me van a caer encima un montón de gente. No importa, es que yo no estoy para caerle bien a nadie. Yo tengo que decir lo que yo pienso y siento en mi corazón. Juan Diego Vázquez tampoco es independiente. Juan Diego Vázquez él fue independiente en la vuelta pasada, ahora creó un partido político que se llama Vamos, en el cual Rubén Blades no me gusta ahí. No me gusta, yo creo que Rubén Blades daña el partido de Vamos, lo daña, ya lo dije y no me arrepiento de lo que estoy diciendo, lo dañó, Rubén Blades lo daña. Él no tiene que estar allí porque él ha estado en Papagoro, él es PRD, ha estado en diferentes gobiernos, fue ministro de Turismo del gobierno de Martín, él va con Martín, o sea, y está con Vamos, o sea, qué cosa más rara, esto es un guacho, todos comen del mismo plato, Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza, ¿cierto? Veamos las noticias mañana y escuchar al profesor Escobar. Sí, y por supuesto reaccionaremos a eso. Y adicional, ¿qué va a decir los 3 magistrados mañana? ¿Qué van a decir los magistrados mañana? Ni unido a Melitón gana más, pero es que Melitón estaba detrás de la ambulancia. ¿Usted cree que Blandón se baje de la candidatura a vicepresidente? No, es que igual él no tenía chance de presidente tampoco, ya lo intentó y no fue para ningún lado tampoco. Los que votaron por Lombana la elección pasada van a repetir y adicionar a los votos nuevos que van a sacar esta vuelta. Bueno, si tú estás seguro de eso, muy bien. Yo no puedo estar seguro por él ni por nadie. No podemos estar... no podemos saber qué va a pasar el 5 de mayo, no lo podemos saber, yo no lo sé. Nuevamente, el que gane, que Panamá lo tiene que aceptar, aceptarlo. Todo esto está arreglado, dice, ojalá que no, ojalá que se respete la voluntad del soberano. Eso sí, hay candidatos que están detrás de la ambulancia y hay gente que está desesperados y están esperando una oportunidad. Sí, totalmente, Rosa, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Dañando la imagen del partido de Juan Diego. Y por cierto, lo digo hoy y lo diré siempre. Juan Diego Vázquez solo hay uno. Gabriel Silva solo hay uno. ¿Ves? Por más que usted me venga, no, que yo soy del partido, hay corrupción en los independientes también. Hay corrupción en el PRD, en el otro camino, en el Partido Popular, en el Cambio Democrático, en el panameñismo, al igual que también hay gente buena en cada uno de los partidos antes mencionados. No porque seas independiente asegura y garantiza que eres un santo, pues. Porque yo soy independiente, yo soy un santo, vota por mí porque yo soy independiente. Eso no es verdad. Solo existe un solo Juan Diego Vázquez. Ya hubo un caso de una independiente en Ana Matilde Gómez que salió electa como diputada y lo hizo muy bien, pero en la siguiente vuelta no salió. ¿De qué estamos hablando? Y ahora quiere intentarlo de nuevo. Melitón Arrocha quiere ser el Ministerio de Economía y Finanzas. Uy, ese ministerio tan polémico que está en el ojo de la tormenta por la minería. Yo no quisiera eso. Yo no lo quisiera. La verdad que no. Entonces, sí, tú puedes ser independiente, brother. Pero tú al ser independiente, tienes tu tendencia política, tú tienes tu candidato. Dice el patriota Juan Diego Vázquez es un malagradecido por no apoyar a Lombana. Vamos por otro camino. No. A lo mejor Juan Diego sabe
que Lombana también es más de lo mismo. A lo mejor él entenderá, no, yo quiero abrirme solo, y que Lombana perteneció a otros gobiernos y fue parte, y eso es parte, y él fue parte de otros gobiernos. A lo mejor él dirá eso, no sé. A lo mejor tiene sus propios planes. ¿Me explico? Entonces, 62198272, el Yapi para apoyar el You Know. Gracias por el apoyo al canal. Melitón trabajaba en la mina. Él lo comentó en la entrevista de TVN. Así es que él estuvo apoyando la minería. Juan Diego se dejó manipular por Rubén Blades. Mira tú, estás sacando unos piquis ahí fuertes. José 507, ja. Maribel Campbell, hay que salir a defender el voto. A los camaleones no le des el voto. Ya el profesor, el doctor Silvio Guerra lo dijo claramente. Ana Matilde estuvo en mi casa y nos vino a pedir firma y se sorprendió con mi mansión lujosa. ¡Opa! Buen comercial ahí. Ahora tocará rediseñar la papeleta por el payaso de Melitón, que quedó peor que el mismo Gaby. La verdad que tanto que él hablaba de Gaby Carrizo, yo quisiera ver la reacción de Gaby, el meme que va a hacer. No, Gaby Carrizo le va a dar duro a Martín Torrijos el 1 de mayo, porque Gaby Carrizo se está afincando que él va a movilizar a todo el partido PRD. Pero Martín Torrijos, ahí hay una rivalidad. Juan Carlos Navarro, el Bim Bim, Benicio Robinson, que yo creo que ese man va para afuera. Ya está quemado ya. Pero, y el hijo de él no tiene fuerza. Entonces es Martín Torrijos, hoy esta pelea, Martín Torrijos, Juan Carlos Navarro, Zulay Rodríguez, si sigue en el PRD puede pelear. Yo siempre he pensado que Zulay Rodríguez debería crear su propio partido y salirse. Creo que mucha gente más la apoyaría a Zulay si se sale. Si se sale, yo creo que sí, si crea un nuevo partido. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, la verdad. Creo que más gente la apoyaría a ella si se sale del PRD. La verdad es que los panameños detestamos al PRD. Martín Torrijos lo entendió y se fue, pero sabemos que él es PRD. Se fue, pero sigue siendo PRD. La candidata de vicepresidente de Melitón Arrocha, ¿qué dirá ella? ¿Qué dirá la candidata de Melitón para la vicepresidencia? Ay, Dios mío. Ella va a decir, este no es un hombre, este no tenía pantalones, este no se paró firme. Ey, si yo me lanzo de vicepresidente, de candidato a presidente, yo me quito. Imagínate que Martín Torrijos no salga. ¿Cómo queda Melitón? Esta es una buena. Imagínate eso, que Martín Torrijos no gana. Porque según Melitón, Martín Torrijos va a ganar. Pero ¿qué pasaría si Martín Torrijos pierde las elecciones? ¿Cómo queda Melitón? ¿Cómo queda la suplente de Melitón? ¿Cómo queda la gente que votó por Melitón? ¡Qué vergüenza! Es un bulto, loco. Claro que sí, es un paquetón. Es un paquetonzón. Le perdió el respeto que tenían muchos panameños. Él piensa que la votó. Él siente que la derramó. Para mí, todos los otros candidatos han salido beneficiados de esto. ¿Qué pasa si Martín no gana? No. Y si gana, pues la votó, la pegó, quedó excelente, felicidades, éxito, chuleta, me cayó la boca. Y ellos van a ser la primera persona que le van a hacer un meme a mí. De verdad. Perro capao.
Chuchi. Maleantón Arrocha, alias el Judas. Pero ¿por qué el último día? Es que esa es la partecita que yo todavía no me cuadra. ¿Por qué el último día el man se salió? ¿Verdad? ¿Qué pasó ahí? Ese man quedó como un perro capao. Muchos se olvidan de que el problema de la mina viene desde Martín Torrijos. No, a mí no se me olvida. A mí no se me olvida. Y además de regalar nuestros ríos. Ella le prometieron puesto para la familia, no creas. Ah, o sea que van a sacar, claro, la hermana de Balbina va para afuera, obvio. O sea que no van a eliminar los ministerios. Es que Martín Torrijos no va a eliminar ministerios, recuerden, va a hacer más ministerios. No, más de lo mismo. No queremos más de lo mismo. Por lo menos Gaby Carrizo sabe de matemáticas. ¿Qué va a saber? No sabe nada. Eso estaba en su plan, eso ya estaba hablado, claro que sí. Y quieren enredarlo a uno como que uno no sabe. Ya todo el mundo sabe, eso ya estaba hablado. Eso ya estaba hablado, papá. La mujer de Melitón se veía triste porque... Sí, porque entonces ella dice, ¿qué clase de marido tengo yo? ¿Qué clase de hombre tengo? Qué tristeza, loco. Este man no me demostró tener... No, hombre, no. Martín sí es un hombre, loco. Vivian sí es una primera dama. Yo, el sueño de quedar de primera dama, ¡puf! Abajo. Aunque quedara detrás de la ambulancia, yo creo que con hidalguía y con respeto yo hubiera dicho chuleta, pero por lo menos yo no me bajé. Y los memes que van a lloverle a Melitón son increíbles. Los memes, la lluvia de memes. Los memes, hay que ver los memes. Por ahí reaccionamos a los memes. Oye, aunque todos se unan, no le ganan a Molino. Bueno, ahí está Ismael opinando. Tanto que hablan en los debates y mira ahora tanta bajeza que habló, tanta paja que habló, como dice el gran filósofo Rómulo Rux. Están hablando paja. La mina vuelve. La mina vuelve, Dios mío. La mina vuelve. 6219 8272 para el Yapi, $1, $2, $3, lo que quieran, 50, 25, $2,000, $5,000. 6219-8272. $1,000, $2,000, $3,000, $5,000, $10,000, lo que quieras donar al canal. 6219-8272. Cambio el setup. Me voy a aparecer como el podcast del Chombo. ¿Ah? Te lo dijo el Chombo. Te lo dijo el Chombo. Voy a salir así. Una cosa bien Miami, tú sabes, bien explosiva, con luces LED y un poco de ponchera. Puedes donarle al Yapi $1,000, $2,000, $3,000, lo que tú quieras. Todo Chiriquí vota por Chiricano. Oye, eso, viene el tren hasta David Chiriquí. You know, ¿qué pasará con los ministerios consejeros? Eso hay que eliminarlo, loco. Yapi, te vamos a dejar a Gaby y a Rocha. Qué bárbaro. Si la mina regresa con Rux y Lombana, porque los dos dijeron que la mina debe de regresar. La mina vuelve. Ese es el eslogan que está de moda. La mina vuelve. La mina vuelve. Sí, un auxilio, exacto, un auxilio económico. Esto ya lo voy a cambiar, ya no lo voy a pedir Yapi. Auxilio económico para el You Know. Ya que a mí, este gobierno no me dio auxilios económicos, no me dio auxilio. Entonces yo le pido a la gente que me donen un auxilio económico, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué locura! Lombana debe unirse con Humbert. ¡Opa! Matrimonio. No. ¿Qué pasa? Pónganse serio. Lombana es un varón. Mulino, carita de Chucky. Y que la cara de Mulino, enojado. Feliz. Triste. Echando un chiste. Comiéndose unas papitas. La cara de Mulino es la misma cara siempre. Sería bueno escuchar las reacciones de los que eran seguidores de Melitón. ¿Cuántas personas son seguidores de Melitón?
Por Dios, Michael. Tampoco podemos... Está faltándole el respeto a los... ¿Qué pasa? Estás vacilando a la gente, oye. ¿Cuántos seguidores tenía Melitón, oye? Eso ni la... Ya, de verdad, yo creo que ni la mujer iba a votar por él. Ni la mujer de Melitón. Ni la mujer de Melitón iba a votar por Melitón. Estoy casi seguro que ni la mujer de Melitón iba a votar por Melitón. Qué horror. Qué pena. Qué feo que mi mujer no vote por mí, no crea en mí, mi propia esposa. Qué vergüenza. Qué feo. Ni mis hijos. Si yo tengo un hijo de 18 y 20 años, no, hombre, yo voy a votar por Martín. Yo voy a votar por mi papá, pero mi papá... Voy a votar por Martín. Qué vergüenza. Qué feo eso, ¿ah? Yo me muero. Qué mal. En fin. Y así está la política de Panamá. Y antes de que sean las 12 y me convierta en calabaza, lamentablemente tengo que dejarlo por el momento. Viene una sorpresa ahora dentro de un rato, unos videitos ahí breves. Siempre gracias por los yapi, los auxilios económicos para el YouKnow. Gracias por los auxilios que le mandaron al YouKnow. Darle like, compartir en los live y pendiente porque el tribunal tiene que hablar mañana. Mañana la Corte Suprema de Justicia va a hablar también sobre el caso de Mulino. Y mañana Lombana tiene su cierre de campaña y aquí vamos a tener en exclusiva el cierre de campaña de Lombana para todos los seguidores de Lombana. Los fanáticos de Lombana, no se pierdan el cierre de campaña de Lombi, gancho al 9. Qué locura, Panamá está bien dividida. Nos vemos hasta el próximo video, muy pendientes. Qué vergüenza, Melitón, ni tus hijos ni tu esposa van a votar por ti. Lamentable. Nos vemos hasta el próximo video. YouKnow, ¡pra!